Muy buenas tardes para todos. Yo soy Luisa Salazar. Voy a arrancar contándoles un poco de lo que vimos la semana pasada en los temas que trabajamos y adentrarnos ya en lo que será gestión de emociones. Vamos a acompañarlos J o yo con el tema de liderazgo y yo con el tema de gestión de emociones. Ya les habían contado un poco sobre nuestros acuerdos, sin embargo tenemos una cosita adicional y es que queremos que ustedes tengan a la mano su celular y entren a la página www.menti.com, que vamos a tener más adelante la opción de trabajar con ella. No se preocupen si no tienen manejo de la tecnología, no les gusta. En cualquiera de los casos, quien quiera participar, bienvenido. En la semana pasada, lo que trabajamos con Esteban y con Ángel, tuvimos la oportunidad de ver 4 de estas habilidades que fueron elegidas por el Foro Económico Mundial, diciendo que esto es lo que necesitábamos para el 2020. Puede que haya tenido algunos cambios, de hecho el COVID seguramente hizo cambios en eso y ha hecho en muchísimas otras cosas. Pero Ángela nos habló de lo que era la flexibilidad cognitiva y Esteban sobre negociación, coordinación con los demás y manejo de personas. Entonces, aunque hemos tratado uno de los temas, lo tenemos con un nombre, hemos abarcado muchas otras de esas habilidades. Hoy vamos a estar J y yo acompañándolos con orientación del servicio, con coordinación con los demás y manejo de personas, y vamos a tener una parte específica sobre la inteligencia emocional. Porque un poco la diferencia sobre lo que es inteligencia emocional y gestión de emociones, porque la inteligencia emocional, digamos que es eso que nos piden que tengamos, pero si nosotros no trabajamos sobre esas emociones que tenemos, somos nosotros los llamados a crear esa inteligencia a través de esa gestión. Y por último, dentro de 8 días estaremos viendo creatividad e innovación con Lina y con Alexander. Entrando un poco en materia de lo que es gestión de emociones, tenemos, digamos, 2 definiciones acá, porque pueden haber muchísimas, ustedes pueden encontrar en la literatura muchas, pero Daniel Goleman fue quien acuñó el término inteligencia emocional por allá en los años 90, y nos habló de que era la capacidad para nosotros reconocer nuestros sentimientos y los de otras personas, pero además usarlo principalmente en las relaciones con los demás. También en la relación con nosotros mismos, eso ha venido construyéndose, pero especialmente las emociones que tenemos, algunos llaman unas emociones que no son tan buenas, sin embargo, a la luz del coaching ontológico, todas las emociones tienen luces y sombras. Y en esta definición, que es en la que yo, digamos, me incluyo permanentemente, y es que las emociones nos predisponen para la acción. ¿Y por qué nos predisponen? Porque cuando tenemos una situación, nosotros inmediatamente generamos un juicio con esa situación. Por ejemplo, me dieron un regalo y entonces yo ahí mismo digo, ay, esta persona me quiere, me aprecia, quiere decirme algo. Entonces de inmediato yo genero una emoción, probablemente sea alegría o probablemente sea ternura, porque ese regalo que me dieron me lo generó. Y eso hace que actúe de una manera con esa persona porque le puedo agradecer, porque la puedo abrazar, o con otras personas porque me voy tiñendo con esa emoción y esa emoción se me permanece un poco en el tiempo. Bueno, ¿y por qué son importantes las emociones en la era digital? Digamos que tenemos un legitimador como es el Foro Económico Mundial que nos dice, pero al interior de las organizaciones o inclusive en la vida misma, pues si yo sé qué emoción estoy viviendo, si la puedo identificar, la puedo gestionar. Es como cuando dicen, si yo no mido las cosas, no los puedo gestionar. Aquí más o menos es igual, si yo sé qué emoción estoy viviendo, la puedo gestionar. Porque eso me permite ver el observador del otro. ¿Y qué significa eso del observador? Es como la manera como el otro ve el mundo. Entonces, si yo entiendo qué emoción está viviendo o en qué emoción puede permanecer, eso me da luces para saber por qué el otro ve las cosas de la manera que las ve. Este neurólogo que se llama Daniel Kahn me parece que tiene una frase encantadora que dice que la diferencia entre la emoción y la razón es que las emociones nos llevan a la acción, mientras que la razón nos lleva a las conclusiones. Es decir, es como si pasáramos derecho al resultado y no tuviéramos la oportunidad de ver el proceso. Y el proceso en la emoción puede cambiar, inclusive cuando tengo ya uso la razón, puede cambiar esa manera como lo veo. Todas las emociones tienen un evento desencadenante, a uno no le da alegría, no le da miedo, no le da tristeza, y estoy mencionando estas porque son las básicas y son las que más énfasis voy a hacer en este ratico que voy a conversar con ustedes, pero todas se desencadenan por algo.
Y una cosa fundamental es que las emociones me ayudan a hacer conversaciones. Si yo sé en qué emoción estoy, y yo estoy, por ejemplo, en una emoción en la que tengo tristeza, pero necesito transmitirle alegría a alguien, probablemente no lo voy a lograr. O si estoy en una emoción como la rabia y quiero llegar a un acuerdo, probablemente no lo voy a lograr. Entonces es cómo, en qué emoción estoy, pero además todas las emociones pueden pasar en una conversación. Yo puedo empezar de una manera y terminar otra. Identificarlas y gestionarlas permitirá que yo tenga conversaciones mucho más certeras con las personas con las que quiero conversar. Esta es una distinción que me parece interesante saber, y es que, bueno, mucho de esto es a la luz del coaching ontológico, como les decía, y es que la emoción tiene que ver con eso que me pasa, es decir, cómo me siento, y puedo inclusive describirlo desde lo fisiológico. Viene el sentimiento, que es cuando yo ya tengo que explicar la emoción, cuando yo tengo que ponerle palabras y decir es que yo siento esto por esta otra situación, pues estamos hablando de un sentimiento. Pero viene otra que yo creo que a mí me ayudó mucho a entender esto, y es el estado emocional. Y el estado emocional es cuando permanentemente alguien tiene, por un periodo largo, que uno podría decir más de un mes a 6 meses, que ya después también hay otros estados, es que cuando yo tengo un estado de ánimo, por ejemplo, de tristeza, yo todo lo que hago lo empiezo a teñir con eso. O si tengo de miedo, todo lo que hago empiezo a sentir que cualquier cosa que voy a hacer, no sé si hacerla, si es el momento adecuado, si me va a salir bien o no me va a salir bien. Y eso puede ser por alguna situación que te pasó en un momento determinado, como por ejemplo puede ser, hablemos de unas muy, muy duras como son la muerte de alguien querido, perder un trabajo, tener un divorcio, o por el contrario, tuve un asunto que me hizo supremamente feliz y digamos que permanezco mucho en ese estado de ánimo de la felicidad, que también vamos a ver ahora que puede tener algunas sombras. Entonces, el poderme mover entre las diferentes emociones es muy sano. Angelita también nos habló cuando estuvo conversando la semana pasada de esta manera como está distribuido el cerebro. Yo les quiero, digamos que, hacer énfasis en algunas cositas, y es que el cerebro reptil, que tiene muchísimos millones de años, miles de años, lo que hace es que se encarga de esas cosas que son básicas para nosotros, como el hambre, el sueño, la sexualidad. Y el cerebro que sigue, que es el límbico, es donde están las emociones. De hecho, los animales tienen emociones. Con seguridad, si ustedes tienen mascotas, ustedes saben cuando, pues si llega el amo, ellos están felices, si ven una situación de peligro les da rabia, etc. Pero ¿dónde está la diferencia de los humanos con los otros animales? Porque estamos dentro de esos mismos. Y es que el neocórtex nos da la posibilidad de elegir, nos da la posibilidad de discernir. Entonces aquí es cuando, ante la reacción que yo podría tomar frente a una emoción, esa acción que quiero dar, yo tengo la posibilidad de discernir o de procesar para saber si esa es la manera como quiero que pase. Estas son las 5 emociones básicas de las que les estaba comentando. Son el miedo, la tristeza, la rabia y la ternura, y en la mitad tenemos la alegría. ¿Y por qué aparecen en este cuadrito donde tenemos acercamiento físico a la izquierda y tenemos, perdón, alejamiento físico a la izquierda y acercamiento físico a la derecha? Porque si ustedes se ponen a pensar cómo son ustedes cuando tienen esta emoción, cuando uno tiene tristeza y cuando tiene miedo, uno se aleja un poco de la situación o lo que está pasando. En cambio, cuando tiene acercamiento físico, pues en la rabia y en la ternura, pues en la rabia es porque seguramente quiero atacar, pero en la ternura porque quiero tocar a alguien y estar con él y demostrárselo de alguna manera. Y la alegría está en la mitad. Y esto se los adelanto, y es que la alegría es una emoción muy buena, pero es una emoción que uno no puede sostener mucho en el tiempo, porque la energía del cuerpo no se lo permite. Si tú estás en mucho tiempo en alegría, vas a estar muy agotado. Entonces es una de esas que debe estar entre la tensión y la relajación, y por eso está en gran medida en la mitad. Entonces, de esas emociones quiero contarles. Como les decía, cada una tiene luces y sombras. Todas tienen una función. Por ejemplo, la función del miedo es que nos avisan que hay algo de lo que podemos tener peligro y que tenemos que protegernos. Pero significa también que podemos perder algo. Entonces, se instala en el futuro en la medida en que yo siento miedo, no
precisamente por lo que está pasando en este instante, sino por lo que va a pasar en el futuro, que puede ser muy cercano, como por ejemplo si viene un tigre, o si viene una situación de esas de peligro que no puedo evitar, como podría ser derrumbarse un muro al lado mío, etcétera. Pero también está entonces ese momento en el que yo puedo manifestarlo, yo lo manifiesto físicamente porque el cuerpo empieza a querer huir, o en otros casos se paraliza porque no sabe hacia dónde coger. Entonces, tenemos esas dos maneras de representarlo en el cuerpo: o huimos o nos paralizamos, y de eso depende también de la experiencia que hayamos tenido, de la manera como hayamos manejado el miedo. ¿En dónde tiene sus sombras? Pues que me puede generar parálisis, como les estaba diciendo, que me permite cuando yo no tengo miedo. Miren, por ejemplo, esto, uno pensaría que no debería tener nunca miedo. No, no tenerlo en exceso. ¿Qué quiere decir? Cuando no siento miedo para nada, soy una persona temeraria y puedo tener dificultades. Para los que estén pues en Colombia, pues nosotros vivimos una época de mucha violencia, donde cualquier cosita podía ser peligrosa, pero si tú te le atravesabas en el carro a alguien al que no debías atravesarte, pues sí podías tener muchísimos problemas. Entonces también es importante poderle medir al miedo. La tristeza. Esta es una emoción que todo el mundo quiere alejar. Muy pocos han entendido que la tristeza, y una de las cosas que los coaches decimos es que limpian el alma, las lágrimas limpian el alma. Cuando yo estoy triste en un momento determinado es porque estoy significando que algo que he perdido, perdí algo que era importante para mí. Y esas pérdidas yo las tengo que procesar, y las proceso a través de la tristeza, las proceso a través del llanto. La tristeza me posibilita crecer como persona, verme hacia adentro, tener momentos para la calma y la tranquilidad. Y decíamos ahorita que está del alejamiento físico porque hasta el cuerpo necesita reposo y descanso, entonces necesita como un lugar tranquilo. Cuando la tristeza no es buena, pues cuando eso no me permite interactuar con otros y me mantiene alejado de los demás, y no dejo que haya interrelación inclusive para traspasar la misma tristeza. Tenemos la rabia, y por eso la pongo aquí roja. Uno se imagina la rabia como ese momento donde uno se sale de la ropa, como decimos, pero ahí el cuerpo, una de las cosas que hace es que trae toda la energía hacia nuestras manos. Y digamos que hay como un deseo de irse adelante. Uno pone el cuerpo hacia adelante cuando tiene una emoción como la rabia. Pero ¿para qué sirve la rabia? Pues la rabia, entre otras cosas, sirve para poner límites y para decir: esto no quiero que sobrepases de este momento. Por ejemplo, las personas y las mujeres que han sido eh, abusadas físicamente, que dejan que sus parejas lo sigan haciendo. Entonces, ¿cómo pongo un límite? Hay una que no es tan extrema, y es en momentos, inclusive la rabia, aunque se manifiesta ahí, la rabia no se tiene que manifestar gritándole al otro. Es mostrar que yo puedo lograr cosas, y mostrar que cuando tengo que decirle a una persona en nuestra organización: esto no puedo dejar que siga pasando de acá, tengo una ganancia porque esa emoción me acompaña. Si esa emoción nunca me acompañara, no sería capaz de poner límites. En su luz me permite defender las cosas que son importantes, como les digo, me ayuda a los logros, me pone objetivos. Las personas con orientación al logro normalmente son personas con una competencia, perdón, las personas que tienen rabia tienen la competencia normalmente de orientación al logro, solamente que hay que saberla manejar, porque en su luz, en su sombra, permite que yo ataque a otros y pueda dañar a otros. Entonces, ¿cómo gestionarla? Es parte de lo que vamos a ver ahora. La ternura, y esa la gente me podría decir: pero ¿por qué la ternura inclusive en el mundo organizacional? Hay un autor que se llama Alex Rovira, que nos habla de que las caricias, que son como parte de cómo uno ve la ternura, no necesariamente tienen que ser físicas. Uno también puede dar caricias verbales, cuando le da al otro una buena retroalimentación, cuando le dice que le está yendo bien en algo, cuando le permite opinar, cuando lo levanta de un momento difícil que le pasó. Pero la ternura, y para los que tienen hijos y todavía dudan si darles mucho cariño es malo, créanme que es lo mejor que pueden hacer, porque es la emoción que instaura la seguridad en los seres humanos. Aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener
la ternura como parte de su crecimiento, pueden ser personas que sean más inseguras cuando crezcan, cuando adultas. Y por último, la alegría. En la alegría, nuestro cuerpo se puede ver rojo, puede haber mucha energía, podemos sentir calor, hay una sensación del bienestar. Pero a mí la alegría me parece hermosa porque decimos que en su luz y a lo que viene es a celebrar algo bueno que nos está pasando. Entonces, cuando sintamos que hay algo bueno, traigamos la emoción de la alegría. Y, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, ¿cómo lo pueden hacer? Tomarse un café, celebrar, decir que esto que hicimos es bueno. Y no solamente pensar que cuando algo malo hicimos no, se dice, pero cuando hicimos algo bueno no se dice nunca. En donde no es tan buena, pues cuando viene la euforia y yo lo que empiezo es a trivializar todo y bueno, el que no logra tener un balance con esa situación. Entonces esas son las 5 emociones básicas. Perdón, Luisa, súper interesante lo que nos compartes. Al final de tu presentación, qué bueno que le compartamos a Hernán Darío López sobre su inquietud. Él nos dice, sugiero dialogar acerca de la importancia del manejo de las emociones en trabajo colaborativo, para que lo tengas ahí presente, claro. Luisa, porfa, listo. Perfecto. Unos minuticos, quienes tengan el Mentimeter abierto, por favor digiten este código, 219791. Respondiendo a esta pregunta, de estas 5 emociones básicas, ¿cuál sería más importante para ti gestionar? Perdón, Luisa, para los que tengan la aplicación lista, porque ya tenemos 109 personas y esta información la escucharon los 41 que teníamos al inicio. Entonces, para que nos pueden participar algunos, me parece maravilloso que lo podamos ver. Para que nos pueda fluir. Los que puedan ingresar a menti.com con el código que Luisa nos acaba de dar, y si no, tranquilos que igual vamos a avanzar en el resto del tema. Vayan respondiendo mientras seguimos adelante con los temas y la miramos al final de la intervención, porque ya no nos falta sino aquí un pedacito muy importante y es cómo gestionar una emoción. Eso, por supuesto, puede requerir muchas horas de conversación o muchas horas de autoevaluación y reflexión. Pero 5 cositas básicas, identifíquenla. Ahora les estoy hablando de 5 emociones, pero existen, no sé, una gran cantidad de emociones. Hay personas que han contado hasta 250 emociones. Observen cómo aparecen ustedes y cuándo aparecen. Todas las emociones vienen porque sirven para algo. Entonces, ¿para qué me está sirviendo? Perdón, ¿me recuerdas el código? Por favor, lo anoto en el chat. 219791. Perfecto, entonces listo, súper interesante lo que nos estás diciendo y ya les compartí el código. No lo resistas, pero no dejes dañar a otros, o sea, no resistas la rabia si en un momento la tienes que hacer, pero no dañes a los demás con eso, procésala tú. Entiende sus consecuencias, cuáles pueden ser las consecuencias de esa emoción y úsalas a tu favor. Si una consecuencia como esa tiene todos los asuntos positivos para tratarlo, úsenlo a su favor. Uno no trae nada a la vida que no le sirve para algo. Si ustedes están teniendo un comportamiento de una emoción, es porque esa emoción les sirve para algo. Voy a poner un segundito para que veamos, tenemos hasta ahora 33 respuestas, de aquellas que más tenemos que gestionar es el miedo y créanme que esa es súper importante porque de esto hay mucho detrás que conversar, que podríamos conversar en otras reuniones y la rabia, con 10. Frente a la pregunta que nos hacían ahora y es cómo podemos tenerlas o trabajar las emociones en trabajo colaborativo o cuando estamos con otras personas. Yo creo que esto mismo que les estoy mostrando aquí pueden hacerlo, identifíquenla en ustedes y en otras personas. Todas las emociones nos sirven en un momento determinado. Como les digo, por ejemplo, la rabia que todo el mundo pensaría que es mala, es una que nos ayuda a lograr cosas. ¿En qué? En que me lleva hacia adelante, en que quiero más, en que tengo energía para hacerlos. Cuando una persona esté teniendo una emoción desde la sombra, habrá un líder que lo intervenga o sus mismos compañeros podrán acompañarlo y decirle, mira, esa no es la actitud que queremos acá. Y bueno, podríamos conversar de cada una de las emociones, pero yo creo que este mismo de cómo gestionarla puede ser o individual o grupal.
Perfecto, mil gracias, Luisa. Entonces, mientras Jota nos va a compartir su presentación, quiero que recapitulemos algo. Recuerden que nuestro propósito de equipo, de nosotros 6, básicamente es unirnos para contribuir, para sumar, para acompañarlos en este desarrollo de habilidades para la era digital. Entonces, muy interesante si en el chat nos comparten, frente a este reto de desarrollo de esas habilidades, cuál emoción hemos sentido y si nos da miedo y si tal vez no estamos listos o si tal vez sentimos que no nos motiva. Entonces, para que por favor nos ayuden y nos compartan en el chat. Jota, mil gracias. Adelante. Jotica, tienes el Ahí micrófono sí, apagado. Ahí sí, ya, dale, Jota. ahí sí. Bienita, buenas tardes a todos. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Voy a compartir pantalla yo o va a seguir Luisita pasando la Yo presentación? ¿Cómo se hacemos? las puedo seguir pasando. Si quieren. Dale, para que sigamos ahí, para que sigamos ahí. Bueno, nosotros nos reunimos como 5 colegas desde una premisa. Antes de la pandemia, nosotros estábamos en el mercado haciendo oferta a las personas y a las organizaciones como empresas que podíamos vernos en algún escenario, inclusive como competencia. Dentro de lo que nosotros entendimos de las oportunidades que nos ofrece esta situación, es que el mundo organizacional y la vida necesita más escenarios de colaboración y cooperación. Entonces hoy estamos Alex, Luisa, Ángela, Esteban, Lina y Jota desde un escenario de colaboración y contribución, construyendo un espacio de reflexión en torno a esto que estamos viviendo. Usualmente el tema de liderazgo siempre se ha planteado como qué es lo que tengo que hacer para influenciar al otro. Hoy el reto que tenemos es en qué me tengo que convertir para ser inspirador para el otro. Desde la premisa de que es el otro el que acepta la inspiración, es el otro el que decide ser inspirado por nosotros. Entonces, si yo tengo una posibilidad de ser inspiración para el otro, ¿en qué clase de persona me tengo que convertir? Y eso empieza porque el liderazgo tiene que ver primero por ocuparme de mí. Y en estas búsquedas nosotros encontramos lo del Foro Económico Mundial, que lo presentó Luisa y Angelita y Esteban la semana pasada. Y también encontramos 6 habilidades imprescindibles para adaptarse a la era digital. Si ustedes recuerdan de lo que nos conversó Ángela la semana pasada, que era el tema de la incertidumbre, aquí quise ser muy respetuoso como este autor lo planteaba, y era potenciar tu flexibilidad. Ángela nos conversó de eso. ¿Cómo ver la incertidumbre como un escenario posibilitador? Es decir, que yo tengo que convertirme en una persona con una mayor flexibilidad ante las circunstancias, ante lo que me está pasando. Dale, Luisa. En segundo lugar, de las habilidades imprescindibles para adaptarse a la era digital, entonces Esteban le escuchamos a Esteban conversar del trabajo colaborativo. Este autor lo trabaja, y quise ser respetuoso, trabaja a fondo tu red de networking. Y de entrada, eso fue lo primero que nosotros entendimos. Ninguno de nosotros puede solo. En el mundo digital, ninguno de nosotros puede solo. Trabaja a fondo tu red de networking. Es decir, trabajo colaborativo. Lo conversamos con Esteban la semana pasada. La próxima semana vamos a tener en este escenario a 2 expertos y una de ellas nos va a conversar toda su experiencia en innovación. Este autor lo llama practica el lifelong learning. Es decir, practique el aprendizaje continuo. Y Lina nos va a conversar de por qué la innovación se convierte en una acción y herramienta fundamental a nivel personal y organizacional. Y después con Alex vamos a conversar de potenciar tu lado creativo. Entonces, desde ahí ya nos dimos cuenta que el tema de la creatividad, y Alex, que es experto, lo explicará en detalle la próxima semana, no es algo de iluminados, es algo que se puede aprender y desarrollar. Con Luisa acabamos de conversar lo que hace que una persona tenga un mayor desempeño a nivel laboral, profesional, no es porque tiene más conocimiento, es porque una persona
que sabe construir relaciones y gestionar sus emociones, inevitablemente su rendimiento es mayor, porque entendió que el trabajo individual no es suficiente, sino a través del trabajo colaborativo, y el pegamento de los equipos son las emociones, y ya con Luisa trabajamos en detalle unas emociones. Entonces eso es algo, porque tiene sentido conversar de eso, porque eso se puede entrenar. Podemos entrenar nuestro rendimiento, podemos gestionar nuestras emociones. Y en el sexto lugar, en este mismo orden los plantea este autor, nos hace una invitación, y eso es de lo que yo quiero conversarles, y es que nos hace esta invitación: intenta participar en más de un proyecto. Y lo pone así, también solidario. Entonces el liderazgo hoy no es suficiente generar acciones para influenciar e inspirar y obtener el resultado. Es generar acciones que contribuyan en pos de un bien común, que contribuyan en pos de una causa. Y quiero presentarles un modelo, dale Luisita, y quiero presentarles un modelo en torno a eso. Ángela, me encantó que la semana pasada, cuando empezó su presentación, esta diapositiva es de Angelita. Gracias, Angelita. Y entonces, cuando nosotros planteamos este tema de herramientas para la era digital, entonces Ángela, cuando nos habla de la incertidumbre, nos dice, sí, eso es muy importante, pero a más virtualidad, más humanidad. Y es cómo en este mundo digital, en el que estamos conectados a través de una cámara, gran parte de nuestro día, no podemos perder esa conexión humana, y lo manifestaba Lina al iniciar, y por eso la verdad nuestro interés, qué bueno que podamos tener las cámaras prendidas, pero entendemos que si usted prende su cámara, de acuerdo a la calidad de su internet, le va a llegar bien o no el audio y la imagen. Pero qué bueno podernos ver. Imagínense que ahora estamos teniendo reuniones durante horas con personas que a veces, por un tema de la calidad de nuestro internet, ni siquiera podemos ver. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa virtualidad sea una herramienta de utilidad y que no nos desconecte de la humanidad? Entonces, quiero presentarles este modelo de Richard Barrett, y nos lanza un reto enorme, enorme. Hoy ya estamos migrando de la gestión de la felicidad a la gestión del bienestar. Es un concepto muchísimo más maduro. El mismo Martin Seligman, que fue el primero que empezó a hablar de la psicología de la felicidad, de los observadores de la psicología positiva, ya en su último libro, En Florecer, ya nos habla más de bienestar. Y Barrett, alineado con ese observador, plantea: el futuro bienestar de la humanidad se encuentra en manos de los líderes empresariales. Y desde ahí ya hay que reconocer algo enorme, que las organizaciones hoy tienen una responsabilidad más allá de generar rendimientos para sus accionistas. Las organizaciones tienen una responsabilidad de devolver mejores seres humanos cada día al hogar. Las organizaciones tienen una responsabilidad de construir espacios de bienestar. Y como estamos en la casa, con seguridad esta debe ser mi hija, que quiere que la abrace. Que ya va a sacar la cinta, entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces decíamos que hoy las organizaciones tienen una responsabilidad de contribuir en la formación de seres humanos. Y las organizaciones, la construcción de esa cultura de las organizaciones, en gran medida está influenciada por el estilo de liderazgo. En las organizaciones, los equipos son como son los líderes. Entonces, se los decía al comenzar, ¿en qué clase de ser humano me voy a convertir para ser sujeto de inspiración? Para que el otro acepte esa invitación de ser inspirado a ocuparse de sí mismo para contribuir pensando en bien común. Dale, Luisito, a la presentación. Así es, alguien nos está... Linita, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Las organizaciones son como son los líderes. Las organizaciones son el reflejo de los valores que tienen los líderes. Entonces, la pregunta en primera persona es, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cuáles son los valores que quiero encarnar? ¿Cuáles son los valores que me representan? Los valores no son una declaración de buenas intenciones. Los valores son un faro, son una guía. Es lo que define mi comportamiento. Los valores se expresan a través del comportamiento. Y hoy, en este mundo digital, el otro ya no quiere escuchar mis discursos. El otro ya quiere ver mis acciones, quiere ver en mí un ser humano íntegro para tener la posibilidad de ser emulado.
Entonces, desde ahí, ese es el reto que tenemos los líderes. Y desde este modelo Barrett, anteriormente hasta el año pasado lo llamábamos el modelo de los 7 niveles de conciencia y liderazgo. A partir de este año ya se llama simplemente el modelo Barrett. Nos plantea cómo nosotros como líderes tenemos que generarnos un estado de bienestar en estos 7 niveles y desde ahí tomar decisiones, ya no tan solo desde el interés personal, sino pasando por la transformación y evolución hasta el bien común, en el cual construyamos una cultura en el que el ser humano se sienta dignificado. Les recomiendo a todos los asistentes. Hay un nuevo modelo económico, hay una nueva teoría económica que está trabajando recientemente eso, y es el modelo de la rosquilla. Les recomiendo que busquen información sobre eso. El modelo de la rosquilla, de cómo ya el PIB, el Producto Interno Bruto, ya no es lo que define el crecimiento. Tenemos que empezar a replantear algunos conceptos. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es desarrollo en un planeta en el que cada vez nos estamos gastando más rápido los recursos que el planeta mismo produce? Esa capacidad de regeneración que el planeta tiene ya no es suficiente para la cantidad de recursos que nosotros consumimos. Entonces eso nos tiene que llevar a replantearnos una reflexión en primera persona. ¿Qué estoy haciendo yo conmigo y con los míos para las cosas que son fundamentales? Los 3 primeros niveles de conciencia, los 3 primeros niveles del modelo Barrett. ¿Y qué estamos haciendo en las organizaciones? No tan solo para generar empleo y pagar dignamente, sino para satisfacer las necesidades que los seres humanos, que nuestros colaboradores tienen. Esas son las reflexiones que nosotros como líderes tenemos que hacer. Entonces, en los primeros niveles, pues tenemos el nivel de viabilidad. Si usted revisa estos 3 primeros niveles, son muy parecidos o son exactamente igual a lo que históricamente hemos conocido como la escala de necesidades de Maslow. Esto es lo que nos hablaba Maslow. Primero, tener la seguridad. Maslow lo habla, el primer nivel es seguridad. Aquí ya el modelo Barrett a partir de este año lo habla de viabilidad, ser viables. Como seres humanos tenemos que ser viables. En este momento tenemos en nuestras ciudades familias que no están siendo viables financieramente. Tenemos familias que no están siendo viables porque no tienen cubierta su sistema de seguridad social y salud. ¿Cómo podemos hablar nosotros de inspiración cuando gran parte de la población, o por lo menos sobre las personas con las cuales tenemos algo de influencia, no tienen garantizada, no tienen asegurada esa estabilidad, esa viabilidad? ¿Cómo podemos pedirle al otro comportamientos responsables cuando ni siquiera eso básico ha podido cubrir? Nosotros como líderes, pues es muy fácil nosotros estar hablando aquí de estos temas cuando tenemos todo eso cubierto. Ahora la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para construir, para contribuir, para aportar? Ya cuando como ser humano tengo asegurada esa estabilidad, entonces me doy cuenta que necesito en ese proceso de evolucionar y crecer relacionarme, porque necesito de un otro. Lo que me convierte en humano es esa conexión con el otro. Hay libros muy lindos, el de Robinson Crusoe, la película del náufrago. Ahí se pinta de una manera muy poderosa la importancia de las relaciones en nosotros los seres humanos. Esta mañana, antes de levantarme con mi esposa todavía en la cama, conversábamos, mi amor, pues no es lo mismo en cuarentena estando con tu familia, en mi caso con mi esposa, con mis hijos, al que está pasando la cuarentena solo, al que sus relaciones las ha tenido que construir a través del teléfono, a través del WhatsApp o a través de estas cámaras. ¿Qué estamos haciendo en las organizaciones para que esta construcción de relaciones sí pueda ser desde un punto de vista humano y no solamente desde, venga, pues conversemos de lo que tenemos que hacer? ¿Dónde quedaron esos espacios para la tomadita de tinto, la conversación de pasillo, eso que hacía fortalecer el vínculo en el día a día del trabajo? Aquí tenemos un reto en este momento en lo digital. ¿Cómo construimos relaciones desde la virtualidad? Ya cuando nos reconocemos como seres humanos que nos necesitamos, nos damos cuenta que podemos generar valor asumiéndonos no como querer ser el mejor, sino como querer ser lo mejor. Quiero que me escuchen bien la diferencia, el cambio de paradigma.
Mi generación, yo soy un hombre pues de 51 años, creció con frases realmente tóxicas que nos invitaban a la competencia y a siempre querer ser el mejor. Tienes que destacar y tienes que ser el mejor. Y en ese querer ser el mejor, pues entonces hay que salir a competir. Hoy nos dimos cuenta que el rendimiento y lograr la excelencia no tiene que ver con competencia, tiene que ver más con cooperación y colaboración, pero sí puedo ser lo mejor. Dejar de pensar en ser el mejor del mundo a pensar en ser lo mejor para el mundo. Ahí ya ese cambio de observador me está poniendo en otra posición, en el que ya no solamente estoy pensando en mis necesidades, sino que estoy viendo que como ser humano social puedo aportar y contribuir. Y desde ahí empieza la transformación para pensar en propósito, para pensar en bien común. Pero esa puerta, y es bien simpático que el modelo se empieza como a cerrar, porque es una decisión individual. Porque inclusive hasta lo anterior, el entorno me puede proporcionar satisfacción en esos 3 primeros niveles. Pero el 4º nivel, si es una decisión individual y es un proceso de evolución y transformación, es decir, un tema de aprendizaje. Les pido que estén muy atentos la próxima semana que nos van a conversar de innovación y creatividad, porque justamente la innovación tiene que ver con ese evolucionar con valentía, tiene que ver con la innovación. De eso Lina, que es experta, nos va a ampliar ese tema. Esa puerta, sí, dale, Lina. Sí. Mira, hay una pregunta y un comentario en el chat para que lo tengas en cuenta en el desarrollo de tu presentación. Nos comparte Isabel, ¿en dónde dejas la responsabilidad personal que cada uno tiene y no dejar mi desarrollo y mi bienestar en manos de una organización? Y también nos decía MAJ Parra, así está autenticado el usuario, si yo sé que no tengo un buen jefe, yo puedo sobresalir sin la necesidad de ser igual a él, para que los tengas en cuenta ahí en el desarrollo de tu presentación, Joti. Gracias. Isabel, muy acertada tu apreciación y justamente mira que eso tiene que ver en el nivel 4. El nivel 4 es esa responsabilidad que yo tengo de aprender, de trascender, de hacerme cargo y asumirme como un sujeto responsable. En ese nivel 4, Isabel y compañeros, ahí es donde dejo de quejarme y asumirme como una víctima a darme cuenta de que soy protagonista. Entonces estoy de acuerdo contigo, Isabel. Tengo que debe de haber un momento de mi vida en el que yo me asuma como un sujeto responsable. Y ese es el proceso de evolución. Y ahí es donde empieza el crecimiento. Ahí es donde empieza la transformación, porque cuando me asumo como un sujeto responsable y entonces, como nos dice MAJ Parra, me doy cuenta que mi líder también le estoy aprendiendo lo que no debo de hacer cuando sea líder. Ahí hay una posibilidad de aprendizaje, Parra. Ahí hay una posibilidad hermosa de aprendizaje que te está dando tu líder. La vida no se anda con bromas. Si estás con ese líder es porque ese líder tiene algo. Tienes algo que aprender de ese líder. Toma una decisión. ¿Qué quieres aprender? Yo recuerdo en una de mis certificaciones de coaching, una de mis entrenadoras nos decía, Jota, es que hay maestros del dolor. Es posible que ese sea un maestro del dolor y también se le aprende. Ahora tú tienes la posibilidad de trascender ese aprendizaje y convertirlo en servicio y lo vamos a conversar en unos pocos minutos. Ya cuando, como nos invita Isabel, nos abrimos a la responsabilidad individual desde el aprendizaje, desde el sentirme protagonista, entonces me doy cuenta que ya tengo la posibilidad de elegir estar alineado con propósitos superiores, estar alineado con el bien común, estar alineado con una causa. Entonces empiezo a colaborar y a contribuir. Eso es vivir el propósito. Y cuando mi vida se rige por un propósito, es una vida que tiene sentido ser vivida. La pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Y cómo quieres ser recordado en el mundo de hoy? ¿Quieres ser recordado por una persona que usó el poder o que puso el poder al servicio de propósitos de bien común? Ese es el reto que cada uno de nosotros tiene, porque ni los que nos aman pueden tomar esa decisión por nosotros. Es cada uno de nosotros, desde esa responsabilidad que nos plantea Isabel, individual, que tengo que tomar la decisión. ¿Cómo empiezo a construir? ¿Cómo empiezo a abrazar causas? ¿Cómo empiezo a colaborar y a contribuir? ¿Cómo empiezo a vivir desde el propósito? ¿Cómo encarno valores? ¿Cómo quiero ser recordado?
Esos son los retos que tenemos. Para eso es esta invitación. Para eso nos juntamos nosotros 6 como empresas que seguimos haciendo cosas que siguen siendo similares, pero ya no nos vemos como competencia. Ya nos vemos como un espacio de colaboración, de co-creación. Es pasar de la competencia a la cooperación, a la colaboración, a la contribución, a abrazar causas, al bien común. Entonces la pregunta sería, dale Luisita por favor a la presentación. ¿Qué es liderazgo hoy? ¿Qué es líder hoy? Y hoy la definición del liderazgo es servicio, poner mi vida al servicio del bien común, inspiración desde lo que soy, y lo que soy es consecuencia de lo que siento, lo trabajamos hoy con Luisa, de lo que pienso, de lo que creo, de lo que converso y de lo que hago. Es consecuencia de todo mi estado del ser. Desde ahí sirvo, no puedo servir desde ningún otro escenario. Cuando eso que pienso, siento, digo y hago, lo pongo al servicio desde mis acciones, a abrazar causas de bien común, ahí sí me estoy convirtiendo en un líder que ofrece la posibilidad de ser inspiración. Liderazgo es servicio, inspiración y conciencia. Estar presente aquí y ahora. ¿Qué oportunidades me está presentando la vida en este mundo digital de ser un líder de servicio, inspiración y conciencia? Entonces el reto, el cual yo quiero dejarles, quiero hacerles una pregunta y también trabajarla también por menti.com, como la trabajamos en la exposición que hizo Luisa, en esta era digital del aquí y el ahora, ¿cómo soy útil? ¿Cómo soy útil? Entonces te pido que por favor vas a tu celular, menti.com, menti.com. Linita, lo escribes porfa en el chat, menti.com, y digites el código 219791 y te va a salir esta pregunta: ¿cómo soy útil hoy? Ahí pueden poner dos opciones, pueden escribir 2 si quieren. Se las voy a poner en pantalla para que las vean. Jota, mientras tanto, te quiero compartir, mientras nos van respondiendo en Menti, estos 2 comentarios. Listo, para que lo tengas en cuenta y los vayas desarrollando. Hernán Darío López nos dice, ¿y la ética como pilar, dónde está explícita en esa gama de valores en un líder? En la escala que nos mostrabas, Jota. Y Vianey Graciano dice, me gustaría saber a nivel empresarial, vemos que la persona es lo más necesario hoy en día, pero ¿cuál es la mejor estrategia o manera para decirle hoy al sistema que eso es más que formación académica y experiencia? Es un hacer, enfoque en la mayoría de las organizaciones a la hora de adquirir colaboradores. Hernán, gracias. ¿Quién nos hizo ese último comentario, Lina? Vianey Graciano. Vianey. Exacto. Listo. Hernán, si revisas los últimos 3 niveles, a partir del 5, 6 y 7, el comportamiento ético ya deja de ser una opción y se convierte en una condición. Jotica, perdón que te interrumpa. Nos Sí. están comentando que está apareciendo la misma pregunta de Luisa. Entonces, ¿estás seguro que es el mismo código? Ahí Luisita nos está poniendo... Si están viendo la pantalla, mira que están con el mismo código en la segunda pregunta. Deben refrescar como el enlace. Hasta ahora llevamos 18 participaciones. Perfecto, entonces hay que darle refrescar. Si quieres, Jota, continúa. Lina, para que enlacemos y pases tú a hacer el cierre y seamos impecables también con el tiempo, para que enlacemos el comentario de Hernán y Vianey. Hernán nos hace una invitación muy, muy linda. Hay una autora que se llama Adela Cortina, cuando habla de la ética en los negocios. Entonces hoy la ética no es un tema filosófico, hoy la ética se está convirtiendo en parte del nuevo paradigma de los negocios, pero la ética tiene que ser encarnada en primera instancia por líderes que vivan con propósito, que vivan en torno a sus valores. Y por supuesto, un líder que viva en torno a propósitos de bien común
acoge lo que le escuchábamos a Vianney, donde de verdad las organizaciones vuelvan a ser espacios para la vida. Las organizaciones en esta era digital tienen que ser un espacio para la vida y no como algunas se están convirtiendo que son espacios para la enfermedad. Entonces, sí, Vianney, tenemos una responsabilidad de devolver mejores seres humanos, de validar esa existencia y esa presencia de cada colaborador que nos está entregando, no tan solo su conocimiento, sino su vida, porque las personas no nos estamos gastando solamente, no intercambiamos solamente tiempo por dinero, estamos entregando nuestra vida en el trabajo. Nos gastamos la vida es con las personas que trabajamos, no necesariamente con los que amamos. Entonces las organizaciones sí tienen desde la cultura organizacional que construir espacios para generar ese bienestar. Quiero agradecerle, Luisita, ¿quieres hacer un comentario final en torno a las dos preguntas que se hicieron por Menti para que Lina pueda hacer el cierre? Y perdón, también por interno, cuando hice la pregunta, ¿qué emoción te ha generado este reto de desarrollar habilidades para la era digital? Me comentaron rabia. Entonces, si podemos ahí enlazar la presentación de Luisa con lo último que nos comentó Jota. Bueno, aquí como Luisita, funciona ¿quieres la hacer plataforma, para aquellos que no la conocen, es que en la medida en que la palabra se va haciendo más grande es porque más personas han respondido esas mismas cosas. Por supuesto, como es una inscripción, hay unas que, como aquí, inspirando, inspiración, pero lo que en general nos aparece es que servir es una, inspirar es otra y compartir es otra. Pueden revisarlas inclusive con sus equipos, aprovechen esto para conversar también con los equipos cuando les llegue en su presentación de cómo ven ellos esto en la era digital y para qué podrían ser útiles. Y les voy a mostrar acá esta, que fue la final, que tuvimos 43 personas de participación, 20 nos hablaron de miedo, 14 nos hablaron de rabia, tristeza 4, ternura 2 y alegría 3. Hagan un trabajo interior, pregúntense si esa es la emoción que más tengo que gestionar, qué hasta ahora me ha dado y qué me está impidiendo conseguir esa emoción. Perfecto. Lini, que podríamos seguir. Yo de todas maneras voy Sí. aquí mientras tú haces el cierre pasando nuestros datos. Exacto. Entonces, mira, Jotica, nos comenta Francisco León, hoy la problemática es que la educación nos está enseñando a ser cumplidores, entender que los directores y líderes empresariales es doble su esfuerzo para llevar a las personas a que propongan algo más incluso para ellos. Y nos comentaba Frank que muchas gracias y que el propósito finalmente es servir como el gran líder Jesús. ¿Tienes algo que comentar ahí, Jota? Todavía nos quedan 6 minuticos para ser bien juiciosos con el tiempo. Sí, quiero ser impecable para que puedas hacer el cierre, Lina, y apoyándome en lo que le escuchaba a Fran, efectivamente hoy las organizaciones también tienen una responsabilidad formativa, no tan solo generar resultados financieros, sino también formativa. E inclusive, y esto sí lo digo con tristeza, las organizaciones se están convirtiendo en las instituciones más importantes del planeta. Y esto lo digo con tristeza porque la institución más importante del planeta debe seguir siendo la familia. Pero ante hogares disfuncionales y colaboradores fruto de hogares disfuncionales que están llegando a las organizaciones sí deben abrazar esa causa y cómo formamos seres humanos. Y para eso necesitamos líderes que desde su estado del ser estén siendo otra persona para abrazar causas. Gracias, Linita. Perfecto, Gracias a los gracias, Jota. participantes. Entonces, cerramos con 115 personas, 115 participantes. Miren, mil gracias por acompañarnos, por elegirnos entre tantas opciones y sobre todo, como les decía al inicio, por darnos la oportunidad de compartirles nuestro propósito, que es unirnos, contribuir para apoyarlos y acompañarlos en el desarrollo de sus habilidades digitales. Entonces recuerden, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 4 de la tarde, para conversar sobre creatividad con Alex e innovación conmigo. Recuerden que no tienen que volver a inscribirse. Hemos buscado que la experiencia en esta interacción para ustedes sea ágil, fácil y efectiva, sin reprocesos. Por lo tanto, el link de Zoom es el mismo que ya todos conocen y sí les estoy compartiendo acá en el chat el
link de inscripciones para que nos ayuden a multiplicar esta gran oportunidad, para que entre todos divulgamos esta información y ya el próximo miércoles no seamos 107 personas, seamos 200 personas, porque así entre todos vamos contribuyendo a nuestro propósito. Por acá nos dice Víctor, gracias, impecable las presentaciones. Irma Cardona, muchas gracias, muy interesante. Isabel Mendoza, mil gracias, excelente presentación. Sí, sí, mientras nos vas leyendo se ponen en cámara para poder tomar una fotico, sería rico. Exacto, a eso iba. Entonces, por favor, todos cámara, si nos ayudan con eso. Muchas gracias por compartirnos esta información, dice Sara Hernández. Andrea Rodríguez, muchas gracias. Ana Zuluaga, muchas gracias. Excelentes temas que nos tocan en estos días tan difíciles. Martica, Lina, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Fabián, gracias, muy interesante. Felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones, qué rato tan agradable, nos dice Francisco León. Claudio Marco. Si nos pueden también compartir en el chat, si nos están acompañando de otras ciudades o otros países diferentes a Colombia, también nos gustaría ese feedback. Elkin Vergara. Elkin Jaramillo Vergara, gracias, muy interesante. Soy instructor SENA y sirve mucho para mi papel de docente. Qué bueno, Elkin, poderte apoyar en esta labor. Paola desde Bogotá. Hay varios instructores del SENA. ¿Quién más nos acompaña de otras ciudades o de otros países? Muy bien, entonces recuerden ayudarnos a compartir este link entre todos sus contactos para que cada vez multipliquemos más este mensaje. Luisa, porfa. Gracias a todos. A todos. Ya la foto ya la tomé. Perfecto. Muchas gracias. Perú, Jaime y Diana, excelente la información para este momento de cambio. Soy bogotano y vivo en Perú. Claudia Hernández, en este momento no cuento con cámara, pero compartiré el link. Mil gracias, esa es la idea, que a todos nuestros contactos y conocidos les podamos aportar el próximo miércoles con nuestro webinar de creatividad e innovación. También están en el retiro. Excelente. Qué dicha que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por su fidelidad también a los que ya estuvieron la semana pasada. Nos vemos el próximo 22 a la misma hora, 4 de la tarde. Un abrazote gigante. Chao. Gracias. Mil gracias.